Hola a todos y todas, estamos muy contentos de que puedan acompañarnos en este conversatorio que venimos impulsando desde la empresa pesquera TASA a propósito de la publicación de nuestro reporte de sostenibilidad. Yo soy Jenny Buiza, jefe de Administración de Personal y Bienestar de la empresa TASA, y en este conversatorio denominado La empresa como transformadora de sociedades, nos vamos a centrar en cómo la empresa puede implementar estrategias de bienestar para su personal y al mismo tiempo generar un impacto positivo en la comunidad. Quiero saludar y dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Les presento a Cecilia Benavides, directora ejecutiva de la consultora Responde, y a Ivo Saona, director general de Aporta. Hola Cecilia, espero que estés muy bien. Quiero empezar haciéndote una pregunta sobre las oportunidades de desarrollo que tenemos como país. Gracias Jenny, gracias Ivo por la invitación a esta conversación con ustedes. Creo que el Perú tiene muchísimas oportunidades para continuar en este camino del desarrollo sostenible o del progreso. Hemos salido de una etapa bastante difícil como país. La pandemia ha dejado más brechas de las que teníamos hace algunos años. Esto se puede observar en temas de salud, en temas de inequidad, en temas de infraestructura incluso, o de educación. Lo vemos ahora que hemos reabierto, digamos, completamente las escuelas. Y sin embargo, a pesar de nuestros diferentes desafíos y problemas, también nos reconocemos como un país bastante resiliente, un país solidario, y en donde los diferentes actores saben cuáles son las agencias que deben de implementar y qué tipo de capacidades deben poner en juego para hacer frente precisamente a esos desafíos. Qué importante que reconozcamos que tenemos herramientas como peruanos para poder salir adelante, ¿verdad? Y hablaste mencionaste lo de las escuelas, y así como espacios públicos como las escuelas, existen otros en diferentes ámbitos o en diferentes comunidades. ¿Qué retos crees que tenemos a nivel de comunidades y cómo podemos enfrentarlos? Gracias. En el Perú hablar de comunidades es hablar también de diversidad. Tenemos que reconocer que tenemos diferentes geografías, diferentes prácticas culturales y diferentes problemas. El asunto, digamos, de la calidad de la educación o el asunto de la inequidad de género no lo vamos a observar en las mismas condiciones o con las mismas características alrededor de todo el país. Quienes estamos trabajando en los temas de desarrollo o desde la empresa en los temas de sostenibilidad, debemos ser conscientes de que es importante hacer identificaciones muy precisas de a qué nos referimos con la comunidad, cuál es el alcance del aporte, de la contribución que vamos a hacer para que nuestro trabajo con estas comunidades sea de impacto y también sea de largo plazo. Y pensando en comunidades, de hecho se me venía a la mente Aporta, porque Aporta ve las compañías del grupo, ¿no?, a nivel BRECA, y de hecho que también debe haber ciertas particularidades, ¿no? ¿Cómo observas tú esto? Sí, gracias Jenny por la invitación. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Sí, de hecho yo coincido que es importante entender cómo están conformadas estas comunidades, ¿no? Porque existen diferencias geográficas, de idioma, ¿no?, de clima, etc. Hay una serie de complejidades en las comunidades, pero sí es importante tratar de ver cómo las iniciativas que se abordan pueden tratar de llegar a la mayor cantidad de ellas para que sean más eficientes en términos de tiempo, recursos, acciones. O sea, siempre va a haber, creo yo, alguna línea que las una, entendiendo que son distintas entre sí igualmente, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí el reto está en cómo nos ponemos en la situación de la comunidad y no asumimos una posición, sino más bien la entendemos, para sobre eso empezar a construir y ver dónde hay estos puntos de confluencia entre una comunidad y otra y trabajar iniciativas que puedan tener impacto, digamos, de manera más escalable. Y Cecilia, perdón, ¿cómo
nos ves a las empresas peruanas y cómo estamos frente a esta implementación de estrategias? ¿Cuál es la foto a hoy? Yo creo que estamos viviendo un momento bien interesante respecto de la comprensión o la autocomprensión de las empresas y los negocios de el desafío en el que están llamadas a actuar, ¿no? Las ambiciones que tenemos en términos de calidad de vida en general son bastante altas, entonces el que las empresas se puedan reconocer en ese trabajo es bien importante. Quizás es uno de los efectos de compartir esta Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también es porque hay ciertos modelos de negocio que hemos empezado a incorporar en nuestro hacer empresa, como el del valor compartido, por ejemplo, que seguramente aquí y en diferentes empresas del Grupo Breca se trabaja muchísimo, ¿no? El reconocer que la generación de valor no es únicamente para retenerla, sino para distribuirla de una manera estratégica con los diferentes actores que son parte de nuestra operación o de nuestro negocio. En general, las empresas peruanas están avanzando muchísimo en esto. Cada vez hay más estrategias de sostenibilidad que hablan explícitamente de cómo contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible y, más interesante aún, hay mediciones, hay evaluaciones y esto se está reportando y haciéndose transparente. Entonces, creo que estamos encaminadas. Es bonito ver cómo las empresas se automotivan o van complementando, compartiendo cada una sus prácticas, ¿no? Yo hice esto, me funcionó, esto no me fue bien y nos vamos contagiando de ese espíritu transformador a nivel corporativo. Creo que eso es bastante rico. Ivo, ¿tú has podido ver eso también? Yo creo que algo que hemos ido viendo desde Aporta y que es súper interesante e importante es que cada vez más las empresas no abordan las iniciativas de sostenibilidad o de responsabilidad social de manera aislada, ¿no? O sea, no es que tengas un área específica que maneje el tema, sino que es algo más digamos, que ya está instaurado como parte del ADN de la organización, ¿no? Entonces, ya la organización trabaja como organización con un enfoque de responsabilidad social o de sostenibilidad. Y otra cosa que también es interesante que lo vemos, por lo menos en la experiencia que tenemos en Aporta y con las empresas de Breca, es que al ser un grupo diverso y tener distintas empresas en distintos rubros, también se empiezan a trabajar iniciativas que pueden ser compartidas. Entonces vas viendo cosas que pueden funcionar en una empresa como Tasa y tomar las mejores prácticas para luego trabajar acciones en conjunto, no sé, con un Minsur o con un Croma. Entonces, eso te permite tener una mayor capilaridad también de alcance con lo que se hace en temas de impacto social, ¿no? Y es bien bonito ver, como te decía, a la organización trabajar con un mindset de sostenibilidad y no necesariamente con un área que se encargue de las iniciativas, ¿no? Claro, puesto en la estrategia como algo transversal, ¿no? Añado vivo a esto, y es que sí es cierto que las empresas cada vez más están incorporando esta idea del desarrollo económico local. Es decir, reconocer, como dices tú, que si soy una minera y ya tengo una serie de programas sociales que estoy implementando en cierta zona geográfica, estoy llamada también a reconocer cuáles son estos otros actores o agentes que están interesados en invertir socialmente aquí para hacer sinergias. O sea, comprender que no somos los únicos ni tampoco los protagonistas del desarrollo, sino más bien estas comunidades a las que estamos contribuyendo. Además ahí... Sí. Preguntar. Exacto. Además ahí también creo que es importante entender cómo las acciones inciden en la cadena de valor, porque al final, si tienes clara tu estructura en la cadena de valor, es mucho más eficiente también alguna iniciativa que hagas. Y lo que hagas, claro, con proveedores locales, lo que hagas con otros stakeholders relevantes para el negocio, al final terminan convirtiéndose en un círculo virtuoso, porque beneficias no solamente a la organización como organización, sino a los stakeholders que son parte de ella, ¿no? Y en este camino de que una empresa se interese en querer empezar por hacer esto, ¿no? Porque dije, yo también quiero ser parte de la transformación, ¿cómo una empresa puede comenzar a desarrollar un proyecto con un enfoque social? Sí. Yo creo que lo primero es que la empresa tiene que tener claro cuál es su estrategia de sostenibilidad. Porque si bien es cierto, como hablábamos hace un ratito, formamos parte de un grupo y tenemos un montón de organizaciones, cada empresa igual tiene, digamos, un enfoque asociado a su giro de negocio. Entonces sí es importante entender
cuál es la estrategia de sostenibilidad que tiene esa empresa, para en base a la estrategia definir, oye, cuáles son sus planes en el corto, mediano y largo plazo, porque a veces nos emocionamos, ¿no? Y queremos hacer todo al mismo tiempo y eso es inviable y al final termina siendo hasta ineficiente. Entonces, entendiendo cuál es tu estrategia marco de sostenibilidad, vas a poder priorizar aquellas iniciativas que tengan mayor impacto o que ya sabes que vas a ir accionando a lo largo del tiempo. Entonces, yo te diría que eso es lo primero. Lo segundo, que es súper relevante, es que este mindset de sostenibilidad venga desde la cabeza hasta los pies. Es decir, toda la organización tiene que tener este mindset y si el comité ejecutivo y la cabeza no están involucrados desde un inicio, es mucho más complicado que los proyectos puedan avanzar. En TASA yo veo que eso no ocurre, por ejemplo, al contrario. Vemos que desde Gonzalo hasta todos los colaboradores de TASA están súper involucrados con esto y eso facilita que los proyectos, digamos, se encaminen y se logren los objetivos, ¿no? Y como un tercer punto, ya con eso termino, es la importancia de poder medir los proyectos, porque al final, cuando tú defines una iniciativa de impacto social, tienes que poder tener KPIs que sean medibles y que puedas luego ver que lo que estás haciendo finalmente esté teniendo un impacto positivo o por último, si no, poder ajustar lo que se tenga que ajustar para encaminar la iniciativa. Entonces, si no tienes indicadores de medición claros y no los accionas, al final puedes estar haciendo acciones que crees que están funcionando pero no necesariamente están impactando, ¿no? De acuerdo, y todo esto debe formar parte de una metodología, ¿verdad? Correcto. Claro, ¿y por qué es importante? O sea, hablemos de eso también, ¿no? Y lo has mencionado para tener indicadores claros, pero ¿por qué más es importante tener esta metodología base clara, definida desde un principio? Sí, nosotros de hecho en Aporta trabajamos con teorías del cambio y con mediciones de impacto y es importante porque eso te permite, digamos, primero con la teoría del cambio definir tu set de indicadores a medir. Y luego que tienes ese set de indicadores es importante hacer tu línea base o medir tu línea base porque te va a permitir saber de dónde estás partiendo, ¿no? Y ya quitas los supuestos de la foto, digamos, sino mides y sabes exactamente en base a esos indicadores en qué base estás parado para con eso, una vez que acciones el proyecto, la iniciativa, puedas después de un tiempo volver a medir y ver cómo se han movido esos indicadores, ¿no? Y algo importante ahí también, y lo conversábamos, digamos, fuera de cámaras, es cómo tienes que también darle el tiempo suficiente a la iniciativa para que los indicadores efectivamente reflejen lo que quieres ver, porque no es lo mismo medir un proyecto de largo alcance a 3 meses que medirlo al año. Hay proyectos que necesitan una etapa de maduración para que los indicadores efectivamente se puedan mover, ¿no? Entonces, añado a estas ideas que de hecho cada vez más estamos viendo empresas que están interesadas en hacer mediciones y trazar adecuadamente sus indicadores, de tener información para tomar decisiones, metas, etc. Igual es importante recordarnos que estamos trabajando con personas, ¿no? Y me gusta mucho que hagas referencia a la teoría del cambio porque de hecho, digamos, bajo esta metodología también podemos identificar que hay una serie de supuestos, una serie de condiciones que a veces asumimos como estables, pero pueden cambiar absolutamente todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que también tengamos claridad sobre el enfoque de gestión, la metodología y los indicadores desde un inicio. Creo que ahí todavía tenemos desde las diferentes empresas un pendiente. Muchas veces trabajamos proyectos de responsabilidad social más a lo que intuimos que puede generar alguna contribución, porque ciertamente hacerlo así, hacerlo bien, toma muchos recursos, toma tiempo, requiere un equipo capacitado, etc., ¿no? Y es una de las cosas, esto que has mencionado de la intuición, me evoca algunos recuerdos, porque TASA a lo largo de estos años, siempre con el enfoque en las personas, como decía Ivo, en el ADN, hemos realizado muchas iniciativas y actividades que de pronto sí han generado un impacto positivo en nuestros trabajadores, pero cuando nos empezamos a preguntar, eso, ¿qué más, no? ¿Qué más hacemos para generar algo realmente transformador y sostenible a lo largo del tiempo? Fue que nos planteamos la idea de trabajar un censo, ¿no? Un censo como línea base, porque si bien teníamos información de nuestros trabajadores, no teníamos algo totalmente transversal. Y cuán importante ha sido para nosotros como TASA tener esta información valiosa que nos permita conocer estas principales necesidades, preferencias de los trabajadores
y no solo los trabajadores en general, sino también por zonas. TASA tiene plantas a lo largo de la costa y no es lo mismo hablar de un Matarani que hablar de un Malabrigo o de Chimbote o de Callao. Entonces cada uno tiene su particularidad y ahí Ivo también te quería preguntar sobre este enfoque de acción del censo, que hoy es tan importante para nosotros, ¿no? ¿Cómo esta mirada a largo plazo nos ayuda en esta identificación de problemáticas? No, totalmente. Yo creo que el censo es una herramienta fundamental para trabajar iniciativas de impacto social, en este caso hacia adentro, ¿no? hacia los colaboradores y sus familias. Y tiene un montón de beneficios. El primero es que, claro, te va a permitir tener información real de las condiciones de tus colaboradores, ¿no? Y en distintas dimensiones, ¿no? En este caso nosotros el censo lo hemos visto en la dimensión de vivienda, de educación, de salud, de economía, ¿no? Entonces eso te permite entender, digamos, cómo es la realidad de este colaborador y como bien comentabas, dependiendo de dónde es que se ubica geográficamente también, ¿no? Porque no es lo mismo efectivamente un colaborador de un destino A que un destino B, ¿no? Entonces esa información lo que te da es las luces de saber cómo accionar, porque al final ya vas teniendo data que te dice, oye, mira, el X% de mi población tiene una vulnerabilidad aquí o acá, ¿no es cierto? Entonces ya es más fácil luego poder decir, oye, si accionamos en esta vulnerabilidad vamos a poder reducir las brechas en X%, o si accionamos en esta va a permitir indirectamente reducir estas otras brechas también. Entonces ya te permite, digamos, dimensionar y trabajar iniciativas de una manera mucho más focalizada, ¿no? Y además, otro tema que es bien importante y lo hemos visto cuando se empiezan a trabajar estas iniciativas es que se genera un vínculo entre el colaborador y la organización súper potente y genuino, porque sienten realmente que la organización entiende al colaborador y entiende sus preocupaciones y entiende sus condiciones y quiere accionar sobre ellas. Entonces el colaborador finalmente dice, oye, pucha, realmente la organización me entiende y me conoce. Entonces se vuelve un vínculo súper bonito y súper potente, ¿no? Y lo otro es que al trabajar este tipo de acciones, normalmente lo que se busca es que lo que se haga termine siendo o generando capacidades que se instauren en la comunidad o en el colaborador para que éstas luego perduren en el tiempo y que no sea una acción específica o muy puntual, sino que sea de mediano o largo alcance, ¿no? De acuerdo. De hecho, con el proyecto de bienestar de familias hemos tenido pues cierta evolución, ¿verdad? Hemos empezado con una herramienta, la hemos ido probando en el tiempo. Creo que parte del éxito del levantamiento de información a nivel de bienestar de familias también ha sido que hemos empezado probando primero con un piloto en una zona para ver cómo funcionaba, luego ir incorporando cada vez a más zonas, que eso fue como que en los primeros años del proyecto, y eso nos ayuda también y como experiencia para otras empresas que vienen ya a empezar a implementar esto, es no asustarnos viendo que es muy grande analizar un censo para todo el mundo, porque de pronto eso es el ideal, ¿no? Al cual puedes llegar luego de haber transitado por unos pasos previos, pero a nosotros nos funcionó estos primeros pasitos de pilotos, ¿no? Y que luego también nos tocó transformarnos con la pandemia porque tuvimos que implementar, estábamos entre la duda de ¿lo parqueamos? Y nuestro corazoncito nos decía no lo parqueemos, entonces con mucho miedo probamos las herramientas digitales para un censo. Nos fue, creo, Ivo, ahí cuéntanos tú. Sí, mira, yo te digo que creo que ahora la tecnología ayuda muchísimo a poder hacer temas de medición de gran alcance de una manera más eficiente y en menor tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso, la pandemia nos sirvió a nosotros también para probar, digamos, una manera de medir y funcionó, ¿no? Y como bien comentabas, yo creo que uno no tiene que tener miedo o asustarse si es que siente que el proyecto es muy grande, y está bien también, y es como nosotros trabajamos también, como un laboratorio. Al final vas probando en un espacio contenido, vas viendo si eso te funciona y luego lo vas escalando. Entonces, además también al hacerlo en un espacio contenido te permite ajustar más rápido si es que hay que hacer algún ajuste.
y te va dando también, digamos, mayor holgura para ver si eso funciona y ir ampliándolo, ¿no? Yo creo que esa es una manera correcta también de abordar iniciativas de impacto, ¿no? ¿Cómo saber si nuestras iniciativas funcionan o cuándo tenemos que dar esa vuelta o hacer ese alto para pensar o repensar y replantear algo? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso, de acuerdo a lo que ustedes ven? Las diferentes metodologías normalmente te van a sugerir unos tiempos, ¿no? A la mitad del proyecto, al final del proyecto. Hay, digamos, maneras de establecer cierto monitoreo. Por supuesto, la intuición no dejará mentir respecto de algo está sucediendo. Pero creo que lo fundamental para poder saber cuándo adaptar el proyecto o cuándo ajustar nuestros objetivos, la meta o incluso la estrategia del proyecto, la va a dar la línea de base, la va a dar el diagnóstico inicial, es decir, y la va a dar también el propio conocimiento que hayas logrado respecto de la población. Y al haberte asegurado, y es bien interesante porque a veces pensamos en que la evaluación o el monitoreo es como posterior al diseño de los proyectos y no lo es. En el momento en que uno planifica, tienes que asegurarte que está centrado en las personas, que realmente está tomando las expectativas de ellas en cuenta y que vas a tener la serie de recursos desde el inicio que te van a permitir tomar esta serie de decisiones, como es el caso que han hecho ustedes con el censo, por ejemplo. Yo creo que lo más difícil a veces es cambiar el mindset de ver iniciativas que no necesariamente están ligadas al día a día del negocio, ¿no? Entonces, a veces eso puede ser lo más complejo, pero si logras, digamos, perderle ese miedo o sacar esa barrera de, oye, claro, acá hay proyectos que se van a medir, que se van a poder cuantificar, que vas a poder tener un impacto y que no necesariamente tiene indicadores financieros o que tiene indicadores del negocio, si sacas eso de la ecuación, es mucho más fácil luego poder abordar proyectos de impacto social, ¿no? Sí es importante también, creo que cuando se trabaja en iniciativas de impacto social, se entienda que la gente que está sentada en la mesa y que toma decisiones sobre los proyectos, no necesariamente todos vienen de un background con conocimiento técnico, con conocimiento específico en temas de sostenibilidad. Entonces también hay que saber entender, digamos, qué es lo que está pensando un financiero, qué es lo que está pensando una persona de recursos humanos, qué es lo que está pensando una persona de administración. Entonces, y llevarle a esa mesa también indicadores que les hagan sentido en términos de, oye, mira, este proyecto va a tener un impacto retorno de inversión social. No, el dólar que tú pongas, al final, no va a volver a la organización, pero va a volver a la comunidad de alguna manera. O con recursos humanos, oye, mira, lo que tú hagas va a generar un impacto positivo de engagement con tu colaborador y con la organización. Entonces, hay ciertos indicadores que son importantes que se conozcan y que se sepan que a través de estos proyectos también se pueden generar, ¿no? Forma más de poder saber si viene funcionando cada iniciativa también es acercarnos al trabajador, preguntarle cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta. Ahora se están implementando muchas herramientas de medición, de índice de satisfacción, de NPS, que por ahí pueden ser herramientas que nos den números duros, pero un focus, un conversatorio, nos va a ayudar a tener una retroalimentación que es valiosísima para poder replantear o construir futuras iniciativas para con ellos, ¿no? Yo siempre he pensado que cualquier iniciativa, proyecto o lo que querramos hacer para con los trabajadores es como un regalo, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en un regalo, piensas en qué le puede gustar, en qué cosa necesita, qué cosa le va a ser útil, eso que lo va a hacer feliz. Entonces, creo que con ese mindset también hemos venido construyendo en TASA muchas de las iniciativas y sobre todo nuestro proyecto de bienestar de familias que le ponemos todo el corazón porque nos encanta ver la reacción de la gente al final del día, ¿no? Y tú has dicho algo bien importante, es el escuchar al colaborador, porque, por ejemplo, en ese tipo de proyectos o cuando se trabajan iniciativas de impacto social, es bien importante, y lo trabajamos nosotros, ¿no? Trabajamos con metodologías de Human Centered Design, o sea, centrarte y entender qué es lo que realmente quiere y necesita tu usuario, y no es el, oye, yo quiero, tú crees, yo creo, sino, oye, realmente qué quiere y qué necesita el usuario, y desmitificas un montón de temas porque lo estás escuchando y estás poniendo su voz al centro. Y eso es bien, bien relevante. Y el otro tema que también es bien importante, lo que decías de la medición, es ser pacientes a veces con la medición, porque
los proyectos tienen su proceso de maduración. Entonces, no siempre vamos a tener los resultados para mañana, ¿no es cierto? Que a veces pasa muchas veces que nos gana, ¿no es cierto?, el modelo de negocio y dice, oye, quiero ver ya los resultados, y hay que darle su proceso de maduración, pero también es importante saber que igual puedes ir teniendo mediciones de línea media en el camino, que te van dando ciertas, digamos, luces de que vienes por buen o mal camino para poder corregir si es que no estás por el camino correcto o saber que estás yendo por el camino correcto y darle cierta tranquilidad también a la, digamos, a la mesa que está tomando decisiones y que necesita tener ciertos indicadores en el camino. Entonces, es importante eso, saber que los indicadores finales van a tomar un tiempo en base al tipo de proyecto, pero que hay ciertos indicadores que se pueden ir viendo a lo largo del camino también, ¿no? Y en realidad esa flexibilidad de la que hablas es muy del sector privado también, ¿no? Hay que reconocer que también desde nuestra posición tenemos esas posibilidades, ¿no? Quizás si habláramos desde los proyectos, los mismos proyectos en otros entornos, habrían otras estructuras u otras presiones. En el caso del privado sí tenemos una alta capacidad de ser flexibles, de irnos adaptando y de proponer ese tipo de innovaciones o soluciones para ir con mayor certeza en la inversión de los proyectos. Bien, hemos conversado cosas muy importantes, muy potentes en este conversatorio que busca entender cómo la empresa puede ser parte de la transformación de las sociedades. Creo que ha sido bastante rico entender que como país tenemos oportunidades, que como país tenemos recursos, tenemos habilidades como personas para poder hacerle frente a estas oportunidades, pero también como país tenemos a empresas que hoy están tomando como suyo y están sintiéndose actores responsables de este cambio. Y esperemos que se siga construyendo más de esto y que sigamos siendo este efecto multiplicador cada vez más compartiendo nuestras prácticas, ¿no? Sobre todo con empresas como las que representan ustedes, porque ayudan a que tengamos esa sinergia, a que nos conozcamos, a que compartamos también, y eso va haciéndose rico. ¿Quisieran de pronto compartirnos alguna reflexión final acerca de lo que hemos venido conversando? Creo que tenemos una gran oportunidad para trabajar estos asuntos de una manera más consciente, reflexiva, ¿no? Si bien la intuición marca un poco qué es lo que debemos de hacer, el tener información, el tener datos, el tener metodologías ayuda a que realmente contribuyamos de una manera importante y que se generen impactos que sean trascendentes de largo plazo. Finalmente, lo hacemos porque queremos contribuir en el cambio de la vida de las personas, en la calidad de vida, o porque tenemos algunas metas específicas en algunos asuntos ligados a nuestra cadena de valor. Tomar esa conciencia nos ayuda a ser mucho más profesionales respecto de lo que vamos a hacer y mucho más estratégicos también con las inversiones que vamos a implementar. 100% con lo que comentas. De hecho, yo creo que es bien importante, y si podemos dejar algo de reflexión, digamos, para el cierre, es tener en cuenta que los proyectos que se trabajen tienen que incidir en la cadena de valor, ¿no? Tienen que tener un impacto en la cadena de valor. La alta dirección tiene que estar involucrada desde el inicio, ¿no es cierto?, estos proyectos. Los proyectos tienen que poder medirse, ¿no? Es importante el tema de la medición. Y finalmente que sean proyectos, digamos, de mediano y largo alcance que terminen trasladando estas capacidades al público que recibe, digamos, esta intervención para que esto luego se vuelva autosostenible, ¿no? Yo te diría que esa sería como mi recomendación en el flujo de cómo mirar algunos proyectos de impacto social para que estos finalmente tengan impacto, ¿no? Muchísimas gracias, Cecilia, gracias, Ivo. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, con ideas tan enriquecedoras de cara a la transformación de nuestro país. Muchas gracias a todos por estar presentes en este espacio. Quiero recordarles que tenemos a disposición nuestro reporte de sostenibilidad en nuestra web, en www.tasa.com.pe. Ahí van a poder encontrar datos con mayor detalle, no solo del proyecto de bienestar de familias, sino también de otras iniciativas y proyectos que se han venido desarrollando a lo largo del año por parte de la empresa Tasa. Gracias.